Para el año 1860, el emperador Xianfeng de la dinastía Qing había estado en el trono desde hace una década. Ese año celebró su cumpleaños en Yuanmingyuan, en las afueras de Beijing. Sin embargo, no fue una ocasión feliz para el joven emperador. Su país estaba enfrentando amenazas sin precedentes, tanto internas como externas. Luz celestial reflejada en las aguas del lago es el nombre de una torre, en uno de los 40 lugares de gran interés escénicos en Yuanmingyuan, tal como fue señalado por el emperador Qianlong en el siglo XVIII. La torre fue construida durante el reinado del padre de Qianlong, el emperador Yongzheng. El nombre proviene del ensayo En la torre Yoyang, escrito por el poeta de la dinastía Song del Norte del siglo XI, Fan Chongyang. Una línea del ensayo reza así: la luz celestial reflejada en las aguas del lago se extiende sobre una vasta área. La torre luz celestial reflejada en las aguas del lago es una copia de la torre Yoyang. En marzo de 1860 el ejército de la rebelión Taiping había tomado por asalto a la ciudad de Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang. El 2 de mayo, 100.000 rebeldes de Taiping lanzaron un ataque contra el ejército imperial en Jiangnan. 4 días más tarde, rompieron el bloqueo en Jiangnan y levantaron el asedio de la ciudad de Nanjing, conocida también como la capital celestial. El 15 de mayo, el victorioso ejército Taiping marchó hacia el este y tomó por asalto las ciudades de Changzhou, Wuxi, Suzhou y Kunshan. El 17 de junio, Taizang cayó en manos del ejército y los rebeldes de Taiping se trasladaron a Shanghái. Vastas áreas de tierras fértiles en el curso inferior del río Yangtze estaban ahora bajo el control del ejército de la rebelión Taiping. El emperador Xianfeng respondió nombrando a Zheng Guofang gobernador de las provincias de Jiangsu y Anhui, con la orden de derrotar a los rebeldes de Taiping. Sin embargo, el emperador estaba preocupado también por los graves problemas en el extranjero. A partir de 1860, el 10º aniversario del nacimiento del gobernante Qing coincidió con un desastre nacional. Después de la muerte del emperador Xianfeng en 1861, la emperatriz viuda Cixi gobernó China durante 47 años. En su cumpleaños número 50, el ejército japonés ocupó Taiwán. En su 60 cumpleaños, en 1894, estalló la guerra sino-japonesa, y en sus 70 cumpleaños, los japoneses y los rusos lucharon en el territorio chino. Como emperador, Xianfeng persistió en su creencia de que China era el país más poderoso del mundo. Se negó a establecer un vínculo de amistad con la civilización occidental y estaba mal preparado para dirigir la invasión de su país. En abril de 1860, mientras que el ejército de la rebelión Taiping estaba intentando levantar su asedio en la ciudad de Nanjing, las fuerzas británicas y francesas estaban aterrizando en la costa norte de China. A finales de junio, las fuerzas aliadas entraron desde la bahía de Bohai y llegaron a la fortaleza Tagu en Tianjin. El 26 de junio, los gobiernos británico y francés notificaron al gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros que estaban en guerra con China. ¿Por qué las fuerzas británicas y francesas viajaron al otro lado del mundo para atacar a China? La causa fue debida a un incidente que había tenido lugar 4 años antes. En la mañana del 8 de octubre de 1856, la armada de Guangdong arrestó a 12 tripulantes chinos del buque Arrow, después de haber sido informado de que la nave era un barco pirata. El buque Arrow izó la bandera británica y el arresto dio origen a un importante incidente diplomático. Harry Parkes fue el cónsul británico en Guangzhou. Envió una carta a Ye Mingqiang, gobernador de las provincias de Guangdong y Guangxi, acusando a las autoridades chinas de una agresión flagrante por derribar la bandera británica. Él exigió una disculpa. En su respuesta, Ye Mingqiang dijo que había enviado a la policía al buque Arrow para arrestar a un pirata llamado Li Minghai. También negó que la nave había izado la bandera británica. El 16 de octubre, Young Roaring
El superintendente británico de comercio entregó una nota a Ye Mingqiang en la que amenazó con enviar a la armada para solucionar un problema con el tratado, a menos que China adoptara las medidas necesarias para remediar el conflicto, refiriéndose al tema de acceso a las ciudades, algo que China y Gran Bretaña habían estado discutiendo durante años. Este tratado se refiere al Tratado de Nanjing, firmado entre Gran Bretaña y China en 1842. Un artículo en el tratado reza así: no habrá ningún obstáculo para los ingleses y sus familias para vivir en las 5 ciudades portuarias de Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Ningbo y Shanghai, a lo largo de la costa del Gran Imperio Qing, y ejercer allí el libre comercio. El tratado también le permitió a Gran Bretaña designar sus cónsules y funcionarios competentes para las 5 ciudades portuarias. 这个诚意呢，在中国的这个古代汉语词典当中，诚和意是一个意思，这都是属于诚正。中英南京条约的中文译本用诚意这俩字，英文的这个中英南京条约的这个是怎么写的呢？就是5口的这个城市和镇很明确，就是城镇。所以说呢，5口通商以后，允许英国人进入这个5口的这个城市来居住，从条约来讲是有法律依据的啊。但是又为什么会出现了反入城的斗争呢？当时中国的社会呢，还是一个封建社会的家天下，就政绩国家的那种家天下。在这种封建王朝的家天下里面，有一个很重要的一个问题呢，就是夷夏大防和夷夏之变，所以它根本没有一个国家的、民族的、国家和国家之间的这种条约的这种概念没有，老百姓更没有。当时把这些洋人都作为像犬羊一样、鬼魅一样，非常不愿意和他们在一起的，所以这样呢，从上到下都有一种拒绝的这种感觉，就是排斥的这种感觉。Un año después de la firma del Tratado de Nanjing, los comerciantes británicos emitieron su primer requerimiento para que se les permitiera entrar a Guangzhou. En los siguientes 10 años, 2 nuevas demandas fueron hechas, pero todas fueron ignoradas o rechazadas de plano. El 25 de abril de 1854, bajo la instrucción del gobierno británico, John Roaring, gobernador de Hong Kong y superintendente británico de comercio en China, envió una carta a Ye Mingqiang, gobernador de las provincias de Guangdong y Guangxi, y al mismo tiempo ministro de los 5 puertos comerciales. En la carta, Bowring exigió negociar la revisión del Tratado de Nanjing de 1842 y el Tratado de Humen entre China y Gran Bretaña, firmado en 1843. La revisión de los tratados propuesta por los británicos fue una cláusula incluida en el Tratado de Guangxia entre China y Estados Unidos. La cláusula reza así: en caso de no haber cambios en los artículos relacionados con el libre comercio y el mar, los 2 países deberán enviar a sus respectivos funcionarios para tratar estos temas después de 12 años. El Tratado de Humen entre China y Gran Bretaña incluía una cláusula de la nación más favorecida, la cual se refería al emperador chino. 最惠国待遇的条款，它就能够利用中美中法的这个12年修约的这个权利，它取得同样的利益。它从1842年的中英南京条约算起，它1854年提出条约。当然，这里面有它的法律的依据，但是这里面呢也有它强词夺理的地方。我刚才说，因为1853年的这个英国人取得这个最惠国待遇条款的这个享受者呢，这个条约当中写的非常的分明，那是英国的人民在华的通商过程当中享受这个条款，不是指英国政府。但英国政府要提出这个问题，当时的清朝政府的谈判和交涉的大臣都不懂得国际法和国际条约，他们不知道这个事情该怎么处置。Ye Mingqiang tenía muy poco conocimiento de diplomacia y derecho internacional. No tenía idea de lo que implica la revisión de un tratado. Cuando John Bowring
pidió que se le permitiera ir a la oficina de Ye Mingqian en la ciudad para reunirse con él. Ye Mingqian pensó que el inglés estaba tratando de engañarlo a su manera para entrar en la ciudad. Por lo tanto, se le negó su solicitud. El 22 de octubre, 2 semanas después del incidente del Harrow, la guarnición británica de Hong Kong comenzó a prepararse para tomar medidas. En la tarde del 29 de octubre de 1856, un centenar de soldados de las fuerzas élites británicas entraron en la ciudad de Guangzhou. Sin embargo, este número limitado de soldados los obligó a retirarse al anochecer. El almirante Michael Seymour, comandante en jefe de las fuerzas navales británicas en la región, envió 6 cartas a Ye Mingqian en el lapso de una semana, exigiendo una disculpa por el incidente del Harrow y que permitiera el acceso de los británicos a Guangzhou. Ye Mingqian, sin embargo, estaba convencido de que los británicos estaban tratando de engañarlo a su manera para entrar en la ciudad. Creía que si podía privar a los británicos de sus fuentes de ingresos, ellos se retirarían sin luchar. Así, Ye Mingqian cerró la aduana de Guangdong y ordenó interrumpir el comercio. Su plan era forzar a John Boring para que decidiera que era más importante para los británicos, acceder a la ciudad o el comercio. El 13 de noviembre, las fuerzas británicas lograron ocupar la fortaleza Humen. John Boring llegó a las afueras de Guangzhou. En el curso de los próximos 9 días, envió 3 cartas a Ye Mingqian, en las que Boring declaró que si las autoridades chinas le permiten entrar en la ciudad para negociar, él retiraría a su ejército. Ye Mingqian se negó. El día 20, Boring envió una 4ª carta, en la cual señala a Ye Mingqian como el único responsable de todas las consecuencias y que este incidente sería atendido en la corte imperial Qing. Sin embargo, Ye Mingqian se negó a acceder a sus peticiones e informó a los británicos que ya había reportado el asunto a la corte imperial. 在我们研究这个咸丰朝历史的时候呢，我们发现咸丰皇帝呢，外廷的地方的封疆大吏，他最欣赏的是叶明琛。为什么？中国有句老话，叫“官人于其所有”，对吧？他重用的和赏识的人，正好是和咸丰的他的思想、他的观念是不谋而合的。另外，叶明琛这个人呢，他也是有他一套对付洋人的一些办法。他对付洋人的办法就是一推、二拖、三不理。 Ye Mingqian aseguró al emperador Xianfeng en su informe que podía hacerse cargo de los británicos. En su respuesta, el emperador emitió un decreto declarando: Ye Mingqian ha trabajado en Guangdong durante muchos años. Él entiende la situación en este país también. Esté seguro de que manejará el asunto adecuadamente. No necesito darle más instrucciones. Con esta afirmación del emperador, Ye Mingqian no tenía miedo a las amenazas británicas. Mientras tanto, John Boring se sentía cada vez más frustrado por la negativa de Ye Mingqian a dialogar y negociar. Pero después de 27 días llevó a su destacamento de soldados de vuelta a Hong Kong y en enero de 1857 todas las fuerzas británicas se retiraron de Guangzhou. Ye Mingqian llegó a la conclusión de que la amenaza británica había sido rechazada. Después de constatar la retirada de las fuerzas británicas, Ye Mingqian recibió un informe de Hua Tingjian, el magistrado del distrito de Nanhai. Hua le informó a Ye Mingqian que un comerciante chino llamado Wu Zhongyao y el cónsul británico Harry Parkes habían acordado establecer una oficina en las afueras de la ciudad. Los británicos tenían la intención de reunirse con Ye Mingqian en esta oficina. Ye Mingqian, desestimando la propuesta como un ejemplo de cobardía británica, lo rechazó. En un informe dirigido al emperador Xianfeng señaló: «Hemos derrotado a los británicos en las batallas marítima y terrestre». El emperador respondió a Ye Mingqian: «Si los británicos muestran su arrepentimiento tras sus reiteradas derrotas y ruegan por la paz, usted debe intentar evitar nuevos conflictos. Si ellos siguen comportándose con arrogancia, no se les debe permitir que supliquen por la paz». Sin embargo, Ye Mingqian y el emperador Xianfeng habían juzgado mal la situación. Cuando la noticia del incidente del Harrow llegó a Londres, el primer ministro británico, Lord Palmerston, se dirigió al Parlamento para solicitar la autorización para declarar la guerra. Sin embargo, la moción fue rechazada y en su lugar, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó una moción de la oposición,
con 263 votos a favor y 246 votos en contra, criticando las acciones británicas en el incidente del Harrow. Palmerston respondió al desestimar el Parlamento y llamó a una elección general. Alentado por una mayoría más amplia, el 20 de marzo de 1857, Palmerston y su gobierno nombró a Lord Elgin para que dirigiera una expedición militar contra China. Gran Bretaña también trató de forjar una alianza con Francia y Estados Unidos. En febrero de 1856, 8 meses antes del incidente del Harrow, Auguste Chapdelaine, un sacerdote francés, fue ejecutado por el juez local del distrito de Xining en la provincia de Guangxi, acusado por el supuesto delito de predicación ilegal. El periodista francés Bernard Brisset escribió más tarde en su libro El saqueo del antiguo Palacio del Verano. La muerte del padre Chapdelaine enfureció a los católicos de Francia, incluso Napoleón III se enojó. Los franceses exigieron disculpas y compensaciones a China, pero Ye Mingchen, quien fue gobernador de las provincias de Guangdong y Guangxi, los ignoró. Su aparente indiferencia despertó la ira masiva en París. A causa de este enojo, Francia estaba dispuesta a establecer una alianza con Gran Bretaña. Mientras tanto, el plenipotenciario estadounidense Peter Parker estaba en Shanghái discutiendo la revisión del Tratado de Guangxia. Aunque Parker se apresuró a ir a Hong Kong, el gobierno estadounidense rechazó la petición británica de enviar sus tropas norteamericanas. Los rusos también habían enviado a su delegado plenipotenciario Eufonios Potapien a China, para llegar a un acuerdo con las autoridades Qing en el cumplimiento del principio de participación equitativa de los beneficios. Potapien también declaró que Rusia podría estar hombro a hombro con los británicos, franceses y americanos en sus acciones contra China. En noviembre de 1857, varios meses después de que los británicos habían sofocado un motín en la India, Lord Elgin llegó a Hong Kong. Las fuerzas británicas en la región estaban formadas por 10 buques de guerra y un ejército de 10.000 hombres. Los franceses también tenían 10 buques de guerra. Los británicos y los franceses estaban listos para atacar, mientras que los rusos y los americanos se comprometieron a apoyarlos a través de canales diplomáticos. El 12 de diciembre, el enviado británico Lord Elgin y el enviado francés Jean Gros entregaron personalmente una nota a Ye Mingchen. Ellos presentaron 3 demandas. Primero, el acceso a la ciudad de Guangzhou. Segundo, la compensación por todas las pérdidas sufridas como consecuencia del incidente del Harrow y el incidente del padre Chapdelaine. Tercero, los debates sobre una revisión de los tratados, en los cuales participaría un funcionario de alto rango de la dinastía Qian. Asimismo, exigieron la respuesta de Ye Mingchen en el plazo de 10 días. Sin embargo, Ye Mingchen desestimó sus peticiones. Después de 10 días sin respuesta al ultimátum, las fuerzas británicas y francesas comenzaron a avanzar hacia Guangzhou. Al mismo tiempo, los comandantes británicos y franceses ordenaron al ejército imperial Qing, acantonado en Guangzhou, a retirarse a una distancia de 45 kilómetros en el plazo de 2 días. Sin embargo, las fuerzas británicas y francesas no atacaron, y Ye Mingchen desestimó las amenazas y las consideró simples fanfarronadas. El día 27, Ye Mingchen envió un informe detallado al emperador, en el cual informó: «Vamos a derogar todas las concesiones y aclarar la maraña con el fin de lograr la paz». Un día después de que Ye Mingchen enviara su informe al emperador, una fuerza combinada anglo-francesa compuesta por 20 buques de guerra y un ejército de más de 5.000 hombres lanzó un ataque en Guangzhou. La ciudad fue tomada por asalto el día 29. Ye Mingchen fue capturado y llevado por los británicos a la India. Allí, 3 meses después, fue ejecutado en el antiguo fuerte William, en Calcuta. Sue Fu-cheong,
Un destacado erudito en los últimos años de la dinastía Qing describió la vida de Yan Mingtian de la siguiente forma: él no luchó ni habló de paz ni de defensas preparadas, no se suicidó ni se rindió ni huyó. Un hombre con semejantes cualidades nunca se había visto en tiempos antiguos y raramente visto en estos tiempos. La fortaleza Tagu se localiza en el estuario del río Haihe, a 60 kilómetros río abajo de la ciudad de Tianjin, en el norte de China. La fortaleza Tagu es la puerta de entrada a Tianjin, y esta ciudad portuaria es la puerta de entrada a Beijing. Su importancia estratégica estaba clara. Un enemigo que es llevado por mar podría fácilmente apoderarse de Tianjin y encontraría el camino abierto a Beijing. Durante la semana del 13 al 20 de abril de 1858, una flota anglo-francesa arribó a la fortaleza Tagu. Transportó a los enviados británicos y franceses, acompañados de sus homólogos rusos y estadounidenses. Los 4 diplomáticos dirigieron una nota a la corte imperial Qing, exigiendo que enviara a uno de sus representantes a la fortaleza Tagu para negociar con ellos. La demanda fue acompañada de una advertencia, que si la corte imperial se negaba a dialogar, sufriría las consecuencias. El emperador Xianfeng, sin embargo, no tenía muy claro las intenciones de los 4 países, y ordenó al gobernador de la provincia de Chili a tratar de romper la alianza. La estrategia del emperador Xianfeng consistía en ser amable con los rusos, pacificar a los americanos, exhortar a los franceses y rechazar a los británicos. Consideró que su estrategia de aislar a los británicos le ayudaría a romper la alianza entre los 4 países. Pero los británicos y los franceses estaban decididos a no abandonar sus acciones militares hasta haber alcanzado su objetivo final: la revisión de los tratados. Los enviados británicos y franceses se negaron a aceptar los mensajes de Tan Tin-Xiang, el gobernador de la provincia de Chili, y a reunirse con él con la excusa de que no estaba investido de plenos poderes plenipotenciarios. El 5 de mayo, el enviado de Rusia, hablando en nombre de los 4 países, pidió formalmente a la corte imperial de Qing para que evaluara la solicitud de revisión de los tratados. Por primera vez, el emperador Xianfeng se enteró de que un punto clave en la demanda de sus tratados para ser revisados era que los 4 países tenían la facultad de nombrar a sus embajadores permanentes en Beijing. El emperador Xianfeng se burló de la idea. Respondió: China siempre ha tratado con los países extranjeros en sus fronteras. Solo los enviados de los países dependientes de los artículos del tratado pueden entrar en Beijing, pero no pueden residir en Beijing. El 17 de mayo, de acuerdo con las instrucciones del emperador para demostrar la fuerza del ejército chino, Tan Tin-Xiang emplazó al ejército de la guarnición en pie de guerra en la fortaleza Tagu. El 20 de mayo, las fuerzas aliadas anglo-francesas emitieron un ultimátum final. La guerra, al parecer, era inevitable. De Taiping se trasladaron a Shanghái. Vastas áreas de tierras fértiles en el curso inferior del río Yangtze estaban ahora bajo el control del ejército de la rebelión Taiping. El emperador Xianfeng respondió nombrando a Zheng Kuo-Fang gobernador de las provincias de Jiangsu y Anhui, con la orden de derrotar a los rebeldes de Taiping. Sin embargo, el emperador estaba preocupado también por los graves problemas en el extranjero. A partir de 1860, el 10º aniversario del nacimiento del gobernante Qing coincidió con un desastre nacional. Después de la muerte del emperador Xianfeng en 1861, la emperatriz viuda Cixi gobernó China durante 47 años. En su cumpleaños número 50, el ejército japonés ocupó Taiwán. En su 60...
Para el año 1860, el emperador Xianfeng de la dinastía Qing había estado en el trono desde hace una década. Ese año celebró su cumpleaños en Yuanmingyuan, en las afueras de Beijing. Sin embargo, no fue una ocasión feliz para el joven emperador. Su país estaba enfrentando amenazas sin precedentes, tanto internas como externas. Luz celestial reflejada en las aguas del lago es el nombre de una torre, en uno de los 40 lugares de gran interés escénicos en Yuanmingyuan, tal como fue señalado por el emperador Qianlong en el siglo XVIII. La torre fue construida durante el reinado del padre de Qianlong, el emperador Yongzheng. El nombre proviene del ensayo En la Torre Yoyang, escrito por el poeta de la dinastía Song del Norte del siglo XI, Fan Chongyang. Una línea del ensayo reza así: la luz celestial reflejada en las aguas del lago se extiende sobre una vasta área. La torre luz celestial reflejada en las aguas del lago es una copia de la torre Yoyang. En marzo de 1860, el ejército de la rebelión Taiping había tomado por asalto a la ciudad de Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang. El 2 de mayo, 100.000 rebeldes de Taiping lanzaron un ataque contra el ejército imperial en Jiangnan. 4 días más tarde, rompieron el bloqueo en Jiangnan y levantaron el asedio de la ciudad de Nanjing, conocida también como la capital celestial. El 15 de mayo, el victorioso ejército Taiping marchó hacia el este y tomó por asalto las ciudades de Changzhou, Wuxi, Suzhou y Kunshan. El 17 de junio, Taizhang cayó en manos del ejército y los rebeldes